Y vamos a continuar con Leche, Carne y Algo Más, el primer programa agrícola del sur de Chile, tal como se lo habíamos adelantado. Ahora viene nuestro panel de conversación con Gonzalo Gompers, quien tiene nuevos invitados y como tema para esta semana el comercio exterior en el sector lácteo nacional. Gracias, Claudia. Bienvenidos amigos a un nuevo panel de conversación de su programa Leche, Carne y Algo Más. El tema que nos convoca hoy es las perspectivas del sector pecuario mirando hacia la exportación. Para ello contamos nuevamente con Michel Junot, nuestro panelista estable, quien es médico veterinario, y también contamos con la presencia de Andrés Saldonvide Chilling, quien es vicepresidente de Alimentos Puerto Vara. Bienvenidos, Andrés. Bien, muchas gracias. Mucho gusto tenerlo a usted presente. El tema que hoy día nos convoca es muy importante. Chile, desde 2001, es ya un exportador neto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que produce es más de lo que puede consumir internamente y por eso tiene que empezar a exportar. Y por eso tenemos que, o el sector tiene que desarrollarse hacia ese rubro. Pero obviamente tiene que enfocarse en los dos mercados, tanto el interno como el externo. Para que empecemos esta conversación, nos gustaría que nos contara su visión de cómo está el 2011, qué ha pasado con el mercado interno, con la recepción y con los precios en el mercado interno. Bueno, nosotros como Alimentos Puerto Vara, la verdad que partimos en el año 2007 y nos enfocamos solamente en el mercado de exportación. Ese fue nuestro inicio. Coincidió con una época de precios espectaculares en el tema de los lácteos en el mercado mundial. Y fue la época en que la leche en polvo llegó a costar $5.000 la tonelada, que eran precios que no habían existido históricamente en este sector. Pero eso duró, como todos sabemos, hasta agosto del 2008 y se vino con la crisis financiera mundial, se vino todo abajo y tuvimos que reenfocarnos al mercado interno porque los números para afuera no dan, o no daban en ese momento. De esa manera tuvimos que partir con un trabajo de hacer el mercado interno, que no es fácil, es súper competitivo, hay muchos actores, y ir de a poco armando este mercado que creemos que es la única manera de que una empresa como la nuestra pueda subsistir en el largo plazo. Estamos con una estrategia de más o menos un 70-80% del mercado interno y el saldo un 20% enfocado a la exportación. Esa exportación la hemos estado hacia países donde tenemos algunas ventajas arancelarias, como son Colombia, Corea, tenemos algo de exportación a Perú, países donde existen, como digo, ventajas arancelarias, donde no pueden entrar en situación similar los grandes competidores nuestros, como son Argentina o Nueva Zelanda o Australia. Y en el caso de este año, digamos, ¿cómo se ha comportado, digamos, el mercado, digamos, desde enero a la fecha? ¿Cómo se ha ido comportando con esta volatilidad que todos conocemos? Bueno, eso yo creo que es la gran diferencia ahora. Tenemos que acostumbrarnos a esta volatilidad. Partimos en enero con precios del orden de 3.500 pesos la leche en polvo para llegar a un... $3.500. 3.500 dólares, perdón, correcto. La tonelada de leche en polvo, para llegar al mes de marzo un pic de otra vez 4.007 o 4.008, lo que son precios bastante buenos. Pero de ahí volvió a caer. Claro. En este momento estamos en un periodo muy corto de tiempo. Entonces es difícil para una empresa absorber esas volatilidades tan grandes. Yeah. Entonces yo creo que lo que podemos hacer es exportar, aprovechar nichos y algunas oportunidades, pero no podemos basar una estrategia de exportación, sobre todo con el tipo de cambio que tenemos actualmente y los precios de la materia prima. Es difícil para una empresa competir en el mercado externo. Para darle un mayor entendimiento a la gente, ¿el mercado interno se comporta igual que el mercado externo o es más estable el mercado interno? No, el mercado interno es mucho más estable, no tiene esa volatilidad tan marcada como la ha tenido el mercado externo en los últimos años. Entonces, en base a eso, tú dices que tienen que enfocarse en nichos para hacer la exportación, o sea, buscando aquellos donde se genere mayor valor. Donde se genere mayor valor y enfocar esas exportaciones también para sacar este excedente exportable que se está produciendo en primavera, que cada vez va siendo
más importante. Ese tema, tú tocaste el tema primavera, lo hemos conversado en reiteradas oportunidades y me encanta el tema primaveral por la competitividad que le genera a los productores lecheros primarios, pero es una complejidad para la industria. Eso significa capacidad de instalación, capacidad de proceso, logística. ¿Cómo lo están enfrentando eso con ese foco que ya vemos que sigue creciendo, digamos, esa producción estacional? Sí, esa estacionalidad sigue creciendo. Sí. Creo que no lo vamos a parar. Hay muchos productores yéndose a sistemas estacionales y eso es lo que nos va a dar la competitividad como país en el mercado de exportación. Ahora la industria tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer inversiones para absorber a esos mayores volúmenes de leche y estar preparada para eso. Yo creo que hay algunas iniciativas que ya están funcionando, pero yo creo que queda mucho trabajo por hacer todavía en el sector de la industria. Perfecto. ¿Cómo se observa entonces lo que viene del año y hacia el 2012 en este mercado nacional e internacional de lácteos? A ver, el mercado internacional, a los precios actuales, la verdad que y el tipo de cambio que hay, los números no son muy promisorios para primavera. Pero de todas maneras tenemos que hacer un esfuerzo toda la industria para sacar parte de la producción de primavera y no presionar tanto el mercado interno y hacer caer más fuerte este mercado interno, que es el más importante para todas las industrias. O sea, aquí no hay ninguna que esté enfocada solamente en la exportación. La mayoría de la industria tiene una estrategia de, no sé, un porcentaje importante de su negocio lo tienen enfocado al mercado interno. Entonces yo creo que ahí el trabajo en conjunto, productores, industria, va para sacar este excedente exportable. Y que cada vez con esta tasa de crecimiento que llevamos, que es bastante más alta que el aumento del consumo per cápita de leche, va a seguir aumentando este excedente exportable. Por lo tanto, vamos a tener que seguir presionando para mantener la competitividad y tratar de ir consolidando mercados internacionales, porque sí o sí esto no es reversible, digamos. Sí, yo creo que esto es irreversible y como tú dices, es importante también mantener los clientes afuera, que no es atenderlos solamente en la época en que nosotros tenemos el excedente de leche. Cualquier cliente necesita todo el año. Entonces ahí también hay un tema que la industria tiene que adecuarse a esa realidad. Se transforma en un proveedor spot. Un proveedor spot. Y el proveedor spot arriesga todos los... esa complejidad de simplemente tomar los precios que hay en el momento. Claro. No puedes programarte. Exactamente. Y uno como industria tiene que desarrollar clientes tanto en el mercado interno como externo y fidelizar esos clientes, claro. Y para eso hay que atenderlos los 12 meses del año. Claro. ¿No? Es complejo. Es complejo, no es un tema sencillo. ¿Cuáles son las principales dificultades que se tiene hoy día en este tema de la exportación? Yo te diría que el tema de exportación en sí hoy día es bastante expedito. Los organismos nacionales que tienen que ver con esto, el SAC y todo, ya tienen mucha experiencia y el tema funciona bastante expedito. El principal problema que tenemos hoy día es el tipo de cambio. O sea, con ese tipo de cambio, los valores que tenemos afuera, los números no son muy auspiciosos para la exportación. Pongámonos en un escenario ficticio. Si la tasa de cambio fuera buena, el precio que tiene hoy día en el mercado internacional, ¿es interesante o no? Lo que pasa es que los precios de hoy día, si volvemos un poco a la leche en polvo, que es el mayor commodity de $3.500 o $3.600, históricamente un muy buen precio. No son los 4.500 que había en el mes de marzo, pero sí que históricamente, si uno analiza 10 años para atrás, es un precio interesante. Pero el tipo de cambio es el que nos tiene bastante complicado en ese sentido. Lo vemos también en otros sectores, todos los sectores exportadores. Hay un tema, en realidad, ese precio, como tú bien dices, efectivamente no es un mal precio, pero hoy día ya los productores de leche ya no pueden producir a los precios que producían antes. Por lo tanto, hay un límite también hacia la presión hacia abajo, porque los productores tienen también un techo de competitividad. Por lo tanto, hay que ir compatibilizando los intereses de los productores primarios con los industrializadores. ¿Ves tú en esa relación una relación más fuerte? ¿Ves tú posibilidades de que los productores se puedan integrar, que la industria invite a los productores? ¿Tú ves una alternativa, por ejemplo, tipo Colún, o profundizar ese tipo de relaciones?
Bueno, no se olviden que yo siempre estuve mucho Sí, tiempo sí, por el lado, por supuesto que sí. viendo el tema por el lado de los productores, así que Fuiste la verdad... vicepresidente, no lo presentaste de un principio, fue vicepresidente de Aproleche durante varios años, por lo tanto, le pregunto eso como productor, pero hoy día está al otro lado de la barrera, del mesón. Siempre fue un viejo anhelo de todos los productores y yo creo que hacia allá deberíamos optar todo el mundo. Como productores primarios a lograr integrarnos en una cadena, y qué mejor como un ejemplo, el ejemplo que tiene Colún, que ha sido una empresa absolutamente exitosa en el sector, o sea, siempre lo hemos mirado como un objetivo. Yo creo que ahora, no es fácil, pero yo creo que no deberíamos, o sea, los productores deberían seguir persiguiendo ese objetivo. Claro que sí.